Bueno, ya con nosotros Edgardo Moreno, gerente de Radio Mitre, periodista también de La Voz del Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cruz? Un análisis vamos a hacer de todo lo que viene pasando, una semana hipermovida, que hemos tenido noticias pero de todo tipo. Y hizo que las elecciones provinciales fueron ni siquiera hace una semana, ¿no? No se cumplió menos todavía. De una semana. Bueno, empecemos por Alternativa Federal y algunas de las novedades. Una de ellas tiene que ver una próxima reunión y eligen como lugar la provincia de Córdoba. Sí, Cruz, porque en realidad la semana empezó con ese fuerte impacto que fue el triunfo contundente de Schiaretti en Córdoba y la serie de especulaciones que eso generó acerca de cómo se reacomodaría el esquema competitivo para la elección de Alternativa Federal. Aunque era previsible el resultado de la elección, no se calculaba que la diferencia iba a ser tan amplia y esto le dio un volumen especial al triunfo de Schiaretti y hubo en los primeros días de la semana que concluye una altísima expectativa acerca de cuál iba a ser el rol que iba a jugar Schiaretti dentro del rearmado de Alternativa Federal. Hasta esa declaración donde él salió a decir yo no soy el macho alfa de Alternativa Federal, que desinfló un poquitito la expectativa, o en todo caso la puso más en un contexto más realista, que todavía hay una serie de diálogos que se tienen que realizar para el armado de eso. Yo pondría el foco en ese bloque político en por qué la cautela de Schiaretti. Bueno, porque si bien lo felicitaron todos por el triunfo, ninguno de los precandidatos presidenciales ya instalados de Alternativa Federal hicieron ningún gesto en el sentido de bajarse de sus pretensiones o prestarse a una negociación por fuera de sus aspiraciones. Y obviamente eso obliga a una cautela. En concreto, Massa no dijo yo me bajo de la pretensión y veamos en esa mesa con Schiaretti a la cabeza. Consensuemos a ver qué rol me toca. Por ejemplo, ser candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires de Alternativa Federal si no llego con mis aspiraciones a la candidatura a la presidencia. Labaña, por su parte, tampoco hizo un gesto de bajarse de su posición, que es yo quiero ser candidato por consenso, pero sin las primarias, que es el punto de toque, el punto de quiebre que impide la articulación con el resto de los candidatos de Alternativa Federal. Por eso me pareció prudente lo que dijo Schiaretti, y él empezaría el rearmado a partir de la mesa de gobernadores, donde tiene un liderazgo muy claro, los gobernadores justicialistas. Sí. ¿Esto qué generó? Generó una reacción inmediata del kirchnerismo, pero fue inmediata, porque cuando vieron que el armado o el rearmado de Alternativa Federal podía venir por la mesa de gobernadores, en el acto Cristina reapareció después de muchos años y de algunas recomendaciones un tanto escatológicas, por el Partido Justicialista. Reapareció en la sede del PJ con la intención de mostrarse con algunos gobernadores. En realidad congregó pocos de peso. Estaban algunos gobernadores de provincias de electorado más bien pequeño, Lucia Corpazzi, la gobernadora Bertone de Tierra del Fuego, Infran de Formosa. Pero pocos gobernadores, digo, porque a lo mejor no sabían que ella se iba a presentar, o sí lo sabían y yo creo fue que una movida para la prensa, llegó de sorpresa. Sí, yo creo que en realidad lo más valioso que puso en escena en ese momento Cristina no fueron los gobernadores que fueron, sino los adversarios internos de los gobernadores que no fueron. O sea, puso al adversario de Uñac en San Juan, al adversario de Bordet en Entre Ríos, diciéndoles, ustedes todavía tienen que disputar poder en sus provincias y me necesitan a mí, porque tengo alineados a los referentes de oposición de sus provincias para cerrar el esquema. Schiaretti ya pasó la elección, pero muchos de los otros gobernadores todavía no. Esa fue la señal que dio Cristina, que fue una señal muy fuerte. La potencia de esta señal que dio Cristina se combinó con otros dos datos. El primero fue la convocatoria de un paro general de la CGT, que es como que el peronismo sindical se alineaba dentro del esquema de acelerar la campaña que propone Cristina, y sin esperar tampoco muchas definiciones de Alternativa Federal. Y el otro gesto muy fuerte fue el de la mayoría de extracción justicialista en la Corte Suprema de Justicia, con esa decisión tan controvertida de, vamos a decir, pisar el expediente de Cristina para que no llegue al primer juicio oral y público donde iba a estar sentada en el banquillo de los acusados. ¿Qué pasó ahí? Porque pusieron primera y después marcha atrás en unas escasas horas. Yo creo que la mayoría de la Corte cometió un error muy grande, muy grueso, de percepción del clima social. La verdad es que la decisión que tomó, que jurídicamente fue muy cuestionada porque contradecía la propia jurisprudencia histórica de la Corte y de esta misma Corte respecto de las facultades que tiene como tribunal de última instancia para interferir
en procesos que todavía están en curso, o sea, borró con el codo lo que esta misma Corte había escrito con la mano, y además en un momento tan inmediato, tan próximo al inicio del juicio oral y público, que despertó una reacción social muy potente. ¿Pero eso es un temor ante la vuelta del gobierno de Cristina? Digamos, esa decisión de la Corte. ¿O presiones de qué tipo? Yo creo que en algunos casos, como el de Ricardo Lorenzetti, el expresidente de la Corte, hay una decisión personal de retomar una proximidad ante la eventualidad de un gobierno de Cristina. En los otros casos se alinearon por una cuestión mayoritaria y también, supongo yo, por una especulación política, porque de otra manera no se entiende la decisión que tomaron. Yo creo que ya la Corte esta mayoría de la Corte viene pisando en falso desde hace varios meses atrás, desde el momento en el cual le hicieron un golpe, entre comillas, administrativo interno al presidente de la Corte, que es Carlos Rosenkrantz, despojándolo de todas las facultades que no sean protocolares, incluso la de designación de personal, una cosa que es una grosería que cometió la nueva mayoría de la Corte. Y luego de eso han venido una serie de fallos donde siempre han intentado dejarlo a Rosenkrantz en minoría automática. Siempre es un voto en soledad contra el resto. Sí, sí. Y en este caso se dice que fue por gestiones oficiosas de Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete, que ahora es el principal operador de la candidatura de Cristina, para evitarle a Cristina la fotografía de estar sentada en el banquillo de los acusados y sobre todo estar sentada al lado de gente que a ella en el medio de una campaña le incomodaría muchísimo. Por ejemplo, Julio De Vido y la Sorbáez. Claro. Sí. Los principales responsables o por lo menos los principales investigados. Pero el próximo martes, cuando está citada a las 12 del mediodía, ¿asistirá? ¿Va o no va? Y bueno, yo daba prácticamente por hecho que sí, pero lo pones en duda. Si uno lo piensa desde el sentido común, no tiene otra alternativa que no ir, porque ¿en qué consiste la audiencia? Consiste en que tiene que estar sentada ahí para que se lean los cargos, la acusación del fiscal, y luego empieza el juicio y empieza toda la parte de testimonios y de elementos probatorios. Lo lógico sería que esté. La verdad que el abogado salió a decir que sí, que va a ir, le recomendó que busque el mejor vestuario. Sí, que luquee bien, inclusive. sí. Pero hoy hubo otras declaraciones de Juan Grabois, uno de los principales voceros o fogoneros de la candidatura de Cristina, el dirigente social vinculado al Vaticano, que le recomienda no ir, hacer un gesto de desplante, porque sostiene que ya lo que ellos califican como una persecución judicial contra ella como dirigente opositora ha llegado a un límite que es insoportable o insostenible y que no tiene sentido convalidar ese escenario. De manera que entre la opinión del abogado y la opinión de Grabois ha quedado ahí un marco de duda acerca de si va o no va. La verdad es que sería una situación muy grave si no va, porque al tribunal no le deja otra alternativa que hacerla comparecer con la fuerza pública, y ella es una senadora que tiene fueros. Sí. También al resto del peronismo le incomoda, porque el peronismo, sobre todo en el Senado, donde hay muchos de los dirigentes de Alternativa Federal, debería analizar si no conviene darle una dispensa, aunque sea temporaria, en los fueros, como para que pueda desarrollarse el proceso de manera normal, sin llegar a esta fricción de una asistencia o inasistencia al juicio, ¿no? Una más, ¿qué esfuerzo que tiene que hacer últimamente Cambiemos para garantizar que efectivamente va a ser Mauricio Macri el que se va a presentar en las próximas elecciones? Tenía todo el gobierno a partir del momento en el cual la Corte retrocedió en su decisión para oxigenarse, porque fue una decisión que en buena parte la Corte tuvo que retrotraerse por presión de la opinión pública y de los académicos, juristas, constitucionalistas que salieron prácticamente de manera unánime a criticar una decisión de la Corte. Y incluso había tenido un dato favorable dentro de la semana el gobierno, que era que el índice de inflación, que semanas atrás hubiese sido un dato crítico, ahora está un poquito algo de alivio, baja, y sin embargo arruinó ese escenario con un altísimo voltaje de la discusión interna. Primero fueron los ecos de la elección cordobesa, los pases de facturas acerca de quién había sido el culpable del colapso de Cambiemos en Córdoba, si había sido el diputado Mazot del PRO o si fue Lilita Carrió de la coalición cívica. Eso llegó a un límite de fricción prácticamente insostenible entre ellos.
Y por el otro lado también la nueva presión del radicalismo que le está pidiendo a poco de la Convención Nacional de ese partido. ¿Qué va a pasar el 27? ¿Seguirá el radicalismo apoyando Cambiemos? Primero eso. Y segundo, ¿cuáles son las exigencias, ¿no? para la continuidad? Bueno, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la estructura del radicalismo no sabría qué decirte porque están muy parejas las posiciones entre los que quieren seguir en Cambiemos y los que se quieren ir de Cambiemos. Ahora, desde el punto de vista sistémico, yo creo que esa convención ha finalizado antes de comenzar. Creo que tal como está la polarización en el electorado, los pocos dirigentes, si el radicalismo decide irse de Cambiemos, los pocos dirigentes que queden terminarán adosados o a Alternativa Federal o algunos incluso en la ventanilla del kirchnerismo. Y los votantes del radicalismo ya se habrían ido. O sea, yo creo que ya se han ido. Ya se han ido los sí, votantes. Algunos con Macri y otros con Carrió. Pero viendo el espectáculo que están dando sus dirigentes, me parece que es muy riesgoso lo que está haciendo el partido de Alem y de Irigoyen. Está prácticamente al borde de una disolución. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. En un ratito vamos a estar hablando de música, vamos a estar hablando de libros, vamos a estar hablando de actrices también. ¿Has podido leer el libro de Cristina? ¿Te interesó? Sí, claro. Sí, lo leí. Lo tuve que leer porque después escribí un comentario sobre eso. Sí. Y no escribiría un comentario sin leerlo. Sí, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué te pareció en líneas generales? ¿Está bien escrito? ¿Es interesante? El libro está mal, digamos, está mal escrito, no un libro, no es literatura para el regocijo, sin lugar a duda. Sí me parece que, porque en realidad es prácticamente una transcripción oral de lo que la expresidenta va reflexionando sobre diferentes temas. Creo que en términos de la información que eso tiene algo que es, yo diría, probablemente lo más valioso, si no lo único valioso, y es que la muestra a Cristina tal como es. Pero lo que muestra es una versión de Cristina peor de la que ya conocí. Gracias, Edgardo. Nos estamos viendo. Pausa, ya venimos.